voluntad. Dame a mí, Señor, las palabras correctas, que tu Espíritu Santo sea moviéndome para transmitir tu palabra de manera apasionada y de manera fiel. Dios bondadoso, no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Haz que tengamos hambre de este alimento celestial, para que nos alimente hoy por caminos de vida eterna. En Jesucristo, el pan del cielo. Amén. Leamos entonces Jonás capítulo 1, versículos 4 al 16. Yo tengo acá la versión Reina Valera, que supongo que es la que manejan ahí en sus dispositivos o en sus Biblias físicas. Así que leámoslo de manera alternada, ¿les parece? Yo parto con el primer versículo, ustedes con el siguiente y así sucesivamente. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, y hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos requiere? Porque el mar se iba enrareciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba enrareciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Todos juntos, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Palabra del Señor para su iglesia el día de hoy. Durante la semana, queridos hermanos, tuve el gusto de revivir en mi memoria la clásica película del año 2002, Atrápame si puedes. ¿Alguien la ha visto? ¿Se rieron? ¿Les gusta? ¿La conocen? Tremenda producción cinematográfica, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio. Y esta película es muy interesante porque está basada en hechos reales y narra la historia de este personaje que quizá algunos recuerdan, Frank Abagnale Jr., un joven de 15 años que ante problemas familiares, ante problemas con sus padres, decide escapar de su realidad. Y este escape y esta búsqueda de libertad y de una vida mejor comienza a necesitar en el camino cómo vivir, ¿cierto? Siendo un joven de 15 años. Entonces comienza a falsificar cheques. A medida que la película avanza nos enteramos que ha falsificado millones y millones de dólares, pero también necesita una profesión que ejercer. Y es así como él finge ser piloto, médico y abogado, sin tener ninguna formación en ninguna de estas profesiones y sin tener ninguna certificación en ellas. Y en todo esto pasa aparentemente desapercibido. Imagínese, un joven jugando a ser piloto y no es descubierto. Hasta que finalmente el FBI detecta esta actividad sospechosa y comienza a perseguirlo incesantemente. Esta película es una historia de un fugitivo, de una persona que escapa y que aparentemente es buena en ello. Tú puedes escuchar este infame personaje, puedes escuchar esta historia
de Frank Abagnale Jr. Y tú puedes pensar, oye, yo no tengo nada en común con él. No tengo nada en común con un fugitivo. ¿Yo? No. Yo no falsifico cheques. Yo no me hago pasar por piloto de aerolínea. Quizá alguno de nosotros sí, pero solo en nuestras mentes. Pero no lo intento en la vida real y no me busca el FBI. Sin embargo, querido hermano, cuando somos honestos, cuando miramos nuestros corazones, cuando hacemos un debido autoexamen, podemos reconocer que muchas veces tú y yo somos seres fugitivos. Somos seres que escapan. Quizás como Frank Abagnale, nosotros no nos ponemos un disfraz de un piloto de aerolínea, pero sí nos ponemos otros disfraces. Un buen cristiano, un excelente profesional, un familiar responsable, pero escapas. Escapas del corazón de la vocación que Dios te ha entregado y que quiere para tu vida. La Biblia enseña, tal como comentaba nuestro presbítero Jaime el domingo anterior, que esta es la naturaleza del hombre luego de la caída, ¿cierto? ¿Cuál es la primera inclinación en el Edén una vez que el pecado ha entrado en la humanidad? Esconderse, escapar. El pecado ha traído miedo, ha traído vergüenza y ha traído insatisfacción. Y es por eso que tú y yo huimos de la presencia inmediata de Dios. Pero no tan solamente escapamos de Él como persona, de Él como ser divino, sino que escapamos de sus planes. El relato bíblico nos dice que escapamos de las vocaciones que Él ha puesto en nuestras vidas. Y Jonás es un ejemplo de esto. Una persona que escapa del plan de Dios. Nuestro presbítero predicaba el domingo anterior de cómo Dios le entrega una vocación a Jonás. Vas a ir y vas a ser un pregonero de justicia en Nínive, pero ¿cómo reaccionó a esto este profeta rebelde? Con desagrado. No, ¿cómo se te ocurre? Yo ir a predicar a mis enemigos, a los sucios pecadores de la ciudad de Nínive. Recordemos que Nínive por mucho tiempo fue la capital de Asiria. Y Asiria tenía una enemistad histórica con Israel, ya que fueron un país que invadió al reino del norte y que lo llevó al exilio. Eran enemigos y esta persona dice, yo no quiero que tú muestres amor con mis enemigos. Jonás sabía que muchas veces Dios declara juicio, pero cuando hay arrepentimiento, Él es tierno y Él es amoroso con los pecadores. Y Jonás dice, yo no quiero eso con Nínive. No quiero esta vocación sobre mi vida. No acepto tu plan y por eso huye en la dirección totalmente contraria. 180 grados distinto y huye a Tarsis, un lugar excéntrico, un lugar rico materialmente, probablemente cerca de las costas de España. Fíjese, qué interesante país, porque era el extremo del mundo conocido. Recordemos que el descubrimiento de América aún no había llegado. Todo se acababa en España. Entonces, ¿qué está queriendo hacer Jonás? Él dice lo siguiente, estoy dispuesto a ir hasta lo último de la tierra antes que aceptar tu vocación. Voy a huir de ti, aunque me cueste, aunque tenga que intentar llegar hasta lo último, hasta la última consecuencia. Entonces compra un pasaje en Jope y comienza su escape. Pero no sabía nada, ¿cierto? No sabía nada de las lecciones que el Señor iba a comenzar a enseñarle, y no tan solamente a él, sino a ti y a mí el día de hoy. Y la primera lección que Jonás aprende en su escape es que es imposible. La imposibilidad de escapar de Dios. Versículos 4 y la primera parte del versículo 5. Lo primero que este texto nos indica es que el escape de Jonás no iba a ser fácil y ni siquiera iba a ser viable, porque cuando comienza su travesía, Dios envía una tormenta. Y el lenguaje en el hebreo es violento. Nos muestra que Dios arrojó un gran viento y una gran tormenta en el mar. El lenguaje es enfático en decirnos que esta no era cualquier tempestad. No era un episodio más en la vida de estos marinos y en la vida de Jonás. Esta acción de Dios fue tan notoria que el texto nos dice que se pensó que la nave se partiría, lo que era una forma en el idioma hebreo de decir, de hecho, la nave estuvo a punto de partirse. Pero un detalle que sin duda confirma la gravedad de esta tormenta es que estos marineros, probablemente fenicios, comerciantes, gente de mar, gente experimentada, ellos
tuvieron un gran temor frente a esta tormenta. No sé si usted ha conocido a algún marinero o algún integrante de la Armada. Yo tengo el gusto de que algunos de los padres de algunos de mis amigos son marineros. Y déjeme decirle algo acerca de este grupo de personas. Son duros, son valientes, están acostumbrados a los peligros de alta mar y a las dificultades que ello indica. Sin embargo, estos hombres rudos, temerarios, hombres de mar, se llenaron de miedo frente a esta tormenta, a tal punto que los llevó a la respuesta más primitiva y más natural que existe frente a una situación de angustia. Clamaron a sus dioses, lo que es una forma de decir invocar a grito y a llanto. Por favor, líbrame de esta situación. Esta tormenta hizo llorar a hombres rudos, los hizo llorar. Pero también llegan al extremo de renunciar a todo el valor económico del viaje. El versículo 5 nos dice que arrojan al mar las mercancías o los enseres, en el lenguaje de la Reina Valera del 60. Esta palabra hacía referencia a lo que se transportaba en un barco de comercio. Utensilios, artefactos, manufacturas, vasijas muchas veces, que era lo que se iba a comerciar, la ganancia, el producto que se iba transportando. Pero frente a esta terrible situación ya nada de esto importaba. El beneficio económico ya no importaba, porque había que salvar la vida a todo costo y echan esto por la borda. Fíjate lo terrible de esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Jonás pensaba que él podía escapar de Dios, pero estaba pasando por alto algo muy importante, quizás lo más importante de todo. Dios es soberano sobre todo. Él conoce tu destino. Y Él es omnipotente para intervenir drástica y fuertemente en tu vida para demostrarte que no puedes escapar de Él, aunque tenga que enviar una tormenta. Jonás pensaba que el mar iba a ser una vía de escape, pero ignoraba que Dios es soberano sobre el mar. Salmo 139, famoso, ¿cierto? Célebre. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba, y fíjate, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ni por tierra, ni por mar, ni por el cielo, ni por ninguna vía, querido hermano, puedes escapar de Dios. Querido, déjame preguntarte el día de hoy, ¿a qué estás escapando? ¿De qué estás huyendo? Quizás hay algo de lo cual estás corriendo y quizás piensas que lo estás logrando. Piensas, oye, mi empresa no me ha descubierto. Oye, mi iglesia no me ha descubierto. Mi esposa, mi familia, mis padres no me han descubierto. Pero ¿sabes quién sabe de tu vida? Dios, el Señor. Tal como dice un antiguo himno interpretado por célebres cantantes como Johnny Cash o Elvis Presley. Puedes correr por mucho tiempo, puedes escapar por mucho tiempo o puedes correr por mucho tiempo, pero tarde o temprano Dios te cortará. Puedes tirar la piedra y esconder la mano. Puedes trabajar en la oscuridad contra tu prójimo, pero tan seguro como Dios hizo lo blanco y lo negro, lo que está en la oscuridad será traído a la luz. Vas a ser descubierto. No puedes escapar de Dios. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces continuamos en nuestros torpes intentos. Ese fue el caso de Jonás, quien sigue reaccionando en hostilidad. Eso es la segunda lección que él va a aprender. Escapar de Dios es hostil, es rebelde, es necio. Y eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 13. ¿Cuál es la reacción de Jonás frente a esta poderosa demostración de Dios? Bueno, el texto nos dice que Jonás fue hostil. Y esta hostilidad estuvo marcada en primer lugar por la negación y en segundo lugar por una profunda rebeldía. Negación, rebeldía. Eso es lo que produce el escape de Dios. Fíjate, mientras los navegantes reaccionaron preocupándose por sus vidas, mientras los navegantes estaban preocupados de que esto fuera algo de intervención divina,
temerosos, humildes, rogando. ¿Cómo reacciona Jonás? Con total indiferencia. Como si nada estuviera pasando, en negación. El texto nos dice que ante la tormenta, Jonás se encontraba durmiendo. Durmiendo en la cubierta de este barco. Y el verbo para dormir, no quiere decir que él intentó dormir, pero como que el barco se iba para todos lados y no podía. No. El texto nos dice que esta palabra significa que él verdaderamente estaba somnoliento, atontado por el sueño. Estaba relajado, así de desconectado de la situación. Y es en este estado de desconexión y negación que es tan visible que hasta el capitán de la embarcación se acerca a pararle los carros. Y se acerca, y el texto de la Reina Valera nos dice que las palabras de este capitán marinero fueron: ¿qué tienes, dormilón? Una traducción muy interesante, que sin duda puede servir para dedicarla a alguna persona que usted conozca, pero la verdad es que una traducción más cerca del hebreo puede ser: ¿cómo es que estás durmiendo? Esa es la palabra que el capitán le dice. ¿Cómo es posible? ¿No te das cuenta que estamos a punto de morir? ¿Cómo es posible que tú estés durmiendo? Jonás estaba en una actitud impredecible, irracional, ilógica, negando todo en indiferencia. Pero el capitán, sumado a esto, le ordena un par de cosas, como buen capitán de una embarcación: levántate y clama a tu Dios. Y la primera parte de este imperativo, levántate, sin duda recuerda a la instrucción que Dios mismo le había dado en el versículo 2 que predicó nuestro hermano Jaime. Levántate. Un pagano fue usado para recordarle de su vocación. Un pagano. Así de indiferente, así de rebelde estaba siendo Jonás. Pero sumado a esto, el capitán demuestra más preocupación por la vida humana y por la vida de los compañeros que el profeta. Ya que le dice: levántate y clama a tu Dios. ¿Para qué? Para que Él tenga compasión, o piense, en el hebreo, piense en nosotros y no perezcamos. Este capitán estaba preocupado por él y por su gente, pero Jonás estaba indiferente a la destrucción de miles de personas en Nínive. Así de rebelde. Frente a esta tormenta, queridos hermanos, en medio de su escape, Jonás reacciona en negación y en indiferencia frente a Dios, pero también frente al resto. Se va a dormir sin importarle las graves consecuencias de su pecado. Querido, quizás tú también el día de hoy te encuentras escapando de Dios, y quizás Él ya ha manifestado su intervención divina en tu vida. Quizás tú ya estás en la tormenta o la ves venir, pero finges que nada ha pasado, que todo está bien, que todo es como antes, en negación, sobre todo frente al resto. Nada está pasando, nada está mal acá. Te pones un disfraz, bajas a la cubierta y duermes, tal como el profeta. Ciegas tus ojos a la realidad que el Señor está queriendo transmitirte. Y en eso tiene tanta razón la sabiduría popular, ¿cierto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que aquel que está en negación. Y ese era el caso de Jonás. Y quizás este es tu caso. Querido, si este es tu caso, el llamado del capitán marinero es también para ti. Levántate y clama a tu Dios. Toma conciencia de la intervención de Dios sobre tu vida y busca al Señor. No sigas en negación. Despierta, para de escapar. Pero la negación no es la única respuesta hostil de este profeta, sino también la rebeldía. La rebeldía. Y acá el texto comienza a ponerse muy, muy interesante. Este texto continúa relatando cómo los navegantes nuevamente reaccionan más temerosamente que Jonás. Y es por ello que dicen: oye, tenemos que parar con esto. ¿Quién es el responsable? Tenemos que encontrar al responsable por el cual esta miseria, este mal nos ha venido. Y echan suerte. La palabra suerte en el hebreo significa un montoncito o un grupo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente la forma en la cual ellos echaban suertes era lanzar un grupo de piedras y observar dónde caían. Entonces decían: cayeron cerca de ti, tú eres el responsable. ¿Ya? Puede parecer muy ridículo, pero la verdad, querido hermano, es que esto era común en la antigüedad y de hecho no estaba prohibido en el Israel antiguo. No estaba prohibido. Y es así como ellos hacen este experimento. ¿Y quién sale responsable? Jonás. Lógicamente, todo esto fue guiado por la providencia de Dios, quien quería guiar la historia y la vida de este profeta.
Y una vez detectado el culpable, comienza una examinación hacia su persona. Una examinación similar a la que el presbiterio hace a sus candidatos, ¿cierto? Ellos le empiezan a interrogarlo. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Y Jonás, frente a este bombardeo de preguntas, da una respuesta muy, muy interesante. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él da dos componentes de su identificación. El primero es étnico. Era común que cuando un israelita se identificaba frente a un extranjero, le decía, yo soy hebreo. Pero también ahí en su identificación, él le da información religiosa. Le dice que teme a Jehová, Dios de los cielos. Y esta identificación es muy interesante porque probablemente estos hombres adoraban a Baal. Y Baal en la cultura pagana era considerado el dios del cielo. Entonces Jonás está haciendo un poquito apologética. Le está diciendo, no, mi Dios es el Dios del cielo. Mi Dios es soberano sobre todo, porque no tan solamente gobierna en el aire, sino que es lo siguiente que Jonás dice, que es el Dios de la tierra o de la tierra seca en el hebreo y del mar, o sea, de todo lo creado. Y acá nos damos cuenta de la tremenda contradicción que existe en este profeta. Él dice, mi Dios es soberano sobre el mar, pero piensa escapar subiéndose a un barco. Él dice, mi Dios es soberano sobre todo, pero él piensa neciamente poder escapar de su plan. El credo que Jonás confiesa no correspondía con sus acciones. Había una desconexión entre el intelecto y la confesionalidad de Jonás y su corazón y su santidad. Qué interesante. Que Dios no permita que ese sea nuestro caso. Que nuestro intelecto esté desconectado de nuestros corazones. Y nuevamente estos hombres reaccionan de manera más temerosa que Jonás, ya que se llenan de reverencia al escuchar acerca de este Dios y le piden explicaciones, ya que sabían, porque Jonás mismo le había dicho, que estaba escapando de la presencia de Jehová o del rostro. Eso es muy lindo. En el hebreo, cuando se habla de la presencia, se habla del rostro. Estaba escapando de Dios. Y sumado a esto, aumenta el furor de la tormenta y los marineros preguntan, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un profeta rebelde del Dios de todo en medio nuestro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a parar con esto? Y es acá donde Jonás refleja su rebeldía profunda frente a la vocación de Dios. Levántenme o tómenme y échenme al mar. Así todo va a disminuir, porque yo soy el responsable de esta tempestad. Hay algunas personas que dicen, no, mira, la verdad lo que pasa acá es que Jonás se empieza a sentir como culpable. Entonces dice, no, yo me voy a sacrificar por ustedes, me voy a echar al mar. Mátenme nomás. Inclusive leí a algunos padres de la iglesia que decían, en esto Jonás es un tipo de Cristo. Yo me pregunto, si Jonás le hubiera dicho al Señor en ese mismo momento, me arrepiento, voy a ir a Nínive, la tormenta hubiera parado. Y él hubiera salvado la vida de estos hombres. Entonces, ¿por qué él quería morir? Por lo siguiente. Jonás prefería morir, ser arrojado al mar, antes que cumplir con la voluntad de Dios para su vida. Y esto no es nuevo en el libro. En 3 ocasiones más, en los últimos capítulos, Jonás va a expresar verbalmente su deseo de morir antes de cumplir el plan de Dios. Rebeldía. Rebeldía desatada. Hay momentos en que no tan solamente reaccionamos en negación frente a la intervención de Dios en nuestra vida, sino con rebeldía. Preferimos el juicio, el daño, inclusive hasta la muerte, antes que obedecer a Dios. En esos momentos decimos, voy a desobedecer sin importar las consecuencias y sin importar quién salga perjudicado. Mi matrimonio, mi iglesia, no importa. Voy a seguir con esto. Nos entregamos ciegamente a la rebeldía. Si esta es tu situación, clama al Señor por arrepentimiento, querido hermano. Clama al Señor por arrepentimiento, porque tarde o temprano el Señor va a tratar contigo y puedes ser arrojado al mar. Y ese fue el caso de este profeta. Observamos entonces en esta sección, amplia sección, versículos 5 al 13, que Jonás fue hostil frente al plan de Dios, en negación y rebeldía. Sin embargo, esta porfía del profeta no iba a evitar el plan de Dios. Él no iba a poder sabotear el plan de Dios. No, señores, Jehová
en la última sección de este pasaje, va a humillar a Jonás al demostrarle que su escape es inútil. Es inútil. Le va a decir: Jonás, tú no puedes derrotar mi voluntad, ya que aún en tu desobediencia yo voy a glorificarme en medio tuyo. Y eso es lo que nos lleva al último punto, la inutilidad del escape. El plan de Dios de traer salvación y bendición a los ninivitas, a los extranjeros y a todas las naciones, como le fue pactado a Abraham, ¿cierto? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Este plan soberano de Dios no iba a ser derrotado por la rebeldía de un terco profeta. No iba a ser ese el caso, sino que aún en la desobediencia de Jonás, Dios va a traer salvación a los paganos. Porque la salvación no es de Jonás, la salvación es de Jehová. Y eso es un tema recurrente en este libro. Dios le está transmitiendo entonces en la vida práctica a Jonás que su vocación es por gracia, no es por mérito personal. Él le está diciendo: yo no te necesito para poder cumplir con mi plan. Yo puedo cumplirlo a pesar de ti. Sin embargo, te estoy invitando por gracia, Jonás, y tú me eres rebelde. Pero a pesar de los esfuerzos para sabotear el plan de Dios de Jonás, Dios trabaja en el corazón de estos marineros, quienes ante la confesión de Jonás, ellos reaccionan nuevamente con temor ante la idea de arrojarlo al mar y por lo tanto de acabar con su vida. Y el texto nos dice que trabajan o reman afanosamente. Esta palabra era utilizada para los ladrones, que se escapaban afanosamente para no ser encontrados. Ellos comienzan a remar con afán para volver a la costa y de esa manera no acabar con la vida de Jonás. Estos hombres empiezan a reaccionar de manera temerosa frente a Dios. Sin embargo, no pueden, porque la tormenta está cada vez más brava y más fuerte. Y es por eso que ahora nuevamente estos hombres claman, pero no a los dioses falsos, fíjate, sino a Jehová de los ejércitos. Y preocupados de no cometer pecados frente a Él, de no arrojar sangre inocente al mar y ser culpables por eso, le claman al Señor y reconocen su soberanía, ya que dicen: Jehová hace como ha querido, o en el hebreo, como le ha placido. Lo que es muy curioso porque este lenguaje era típico de la liturgia de los salmos. Estos hombres están teniendo un cambio radical en su vida. Pero a pesar de esto, tienen que arrojar a Jonás al mar. Y en ese momento, el agua se aquieta, inmóvil, como una foto, como cuando Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea. Un milagro. Y nuevamente estos hombres se llenan ya no del terror que habían sentido antes, sino de un temor reverencial y lleno de asombro ante Jehová, que había hecho este tremendo milagro. La tormenta más feroz de su vida, como una foto, solamente por la intervención de Jehová. Y el texto termina con este bello juego de palabras en el versículo 16. Estos hombres sacrificaron sacrificios y prometieron promesas. Sacrificaron sacrificios y votaron votos o prometieron promesas. Esto es exactamente lo que hacía un creyente fiel de Jehová. Sacrificios y promesas delante de Dios. Fíjate lo lindo, querido hermano. Jonás quería escapar, quería evitar que Dios hiciera de él un instrumento para la salvación de los gentiles. Pero aún en su desobediencia, los gentiles se salvan y claman a Jehová y le sacrifican y le rinden votos. Querido, escapar de Dios es inútil. Escapar de Dios es vacío. No puedes sabotear el plan de Dios. No puedes. Él lo va a cumplir a pesar de ti. Y aunque intentes huir, Él va a cumplir su propósito en ti y va a traer salvación a sus escogidos, porque la salvación es del Señor. Muchas veces en nuestra rebeldía y en nuestro orgullo podemos pensar que Dios me necesita para cumplir sus propósitos. Si no es por mí, ten cuidado, Dios, ten cuidado, porque yo soy vital en este plan. Mi hermano, el Señor puede cumplir su propósito a pesar de ti, porque Él es soberano y su decreto es eterno. No creas que puedes afectar a Dios con tus luchas, con tus huidas. Él es inmutable
y hasta tu rebeldía va a demostrar su grandeza. Terminemos con el sermón. Hemos visto por medio del escape de Jonás que huir de Dios y de su propósito para nosotros es imposible, porque Él es soberano sobre todo. Y ya sea la vía que escojamos para escapar, Él es soberano sobre eso. Pero hemos visto también que escapar de Dios es hostil, nos lleva al pecado, nos lleva a dinámicas de negación, de rebeldía, de desconexión con nuestras vidas y corazones. Pero por último vimos que escapar de Dios es inútil, ya que tú no puedes impedir que Dios cumpla su plan en tu vida. Déjame preguntar por última vez, querido hermano, ¿de qué estás escapando? ¿De qué estás escapando? ¿Qué aspectos saben que están mal en tu vida, pero los evitas? Los evitas con negación, con rebeldía. ¿Estás escapando de Dios? ¿De una comunión profunda con Él? ¿Estás escapando de las vocaciones que Él ha puesto sobre tu vida? Quizás estás escapando de la vocación matrimonial, pasando extensas jornadas en el trabajo para evitar llegar a tu casa. Estás buscando sutilmente relaciones indebidas. Quizás estás escapando de tu vocación laboral, profesional o académica en tiempos de descontrol, en tiempos de excesos, en distracciones indebidas. Quizás estás escapando de tu vocación familiar, pasando tiempos excesivos en redes sociales, en juegos de video. Quizás estás escapando de tu vocación religiosa, convenciéndote a ti mismo de que Dios se equivocó al escogerte a ti. No, yo voy a escapar de esto. O quizás no quieres trabajar con un grupo de personas al que el Señor te está llamando. Estás huyendo. O quizás estás escapando de la vocación a la santidad, que es común a todos nosotros, por medio de esconder tus pecados en lo más profundo de tu corazón, no confesarlos delante de Dios y delante de tu hermano, y mostrando una fachada falsa a la gente que te rodea. Estás escapando. Cualquiera sea la razón, querido hermano, cualquiera sea la razón y cualquiera sea tu escape, el Señor el día de hoy te llama a rendirte. A rendirte. Escapar es imposible, es hostil, es inútil. Clama delante de Jehová, clama a tu Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Él te va a mostrar misericordia. Y Él va a cumplir su dulce propósito en ti. Dejar de escapar y ser recibidos tiernamente por Dios es posible. Es posible. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es posible dejar de escapar? Porque existió una persona que nunca escapó y que estuvo dispuesto a vivir de manera santa y a beber de la copa de la ira de Dios de rodillas. No escapó, aun en los momentos más difíciles. Jesucristo. Jesucristo, estando en la agonía del Getsemaní, no escapó, sino que le ora al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sometió obedientemente a la voluntad del Padre, con apertura, con humildad, no con negación, no con hostilidad. En la cruz no escapó de la ira del Padre, no descendió del madero, sino que por amor perseveró. Y aún en el dolor perseveró, clamando terriblemente: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no escapó de la voluntad de Dios, sino que la cumplió perfectamente. Y Él es más grande que Jonás. Él es el mejor Jonás. Mateo declara al respecto: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero he aquí, más grande que Jonás en este lugar, Jesucristo, más grande que Jonás, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que no escapó, sino que dio su vida por los pecadores. Si estás huyendo, querido hermano, hay misericordia para ti. Dios te está esperando con una sonrisa, con un abrazo, con un beso y con un banquete. Y no tan solamente quiere recibirte a ti, sino que por medio de su Espíritu, hoy día que es Pentecostés, ¿sabía que es Pentecostés el día de hoy? El Espíritu de Dios viniendo sobre nosotros y es capaz de transformar toda tu realidad.
por Jesucristo, quien entró sacrificialmente a Jerusalén para salvar a aquellos que nos alejábamos a Tarsis, a los fugitivos, como tú y como yo. Oremos para terminar. Bendito y amado Padre, te damos gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Tú tienes misericordia de nosotros por tu Hijo Jesús. ¿Quién no es como Jonás? ¿Quién no es como nosotros? Sino que nunca escapó de tu vocación. La cumplió